Estamos en el estudio de las variables aleatorias continuas y sus principales propiedades, como la distribución de densidad de probabilidad, la probabilidad acumulada, el valor esperado y su media. Estudiamos un par de distribuciones muy utilizadas, funciones de densidad de probabilidad, que son la función de densidad uniforme continua y la función de distribución normal. En el caso de la normal vimos que una distribución normal que es ampliamente usada, y así va a ser en el curso, es aquella que tiene unos valores específicos de media y varianza, que tiene una media 0 y varianza 1. Esa distribución normal se conoce como normal estándar, la cual está con valores conocidos de probabilidad acumulada tabulados. Y que tenemos esta propiedad que vimos aquí, que nos permite utilizar la función de distribución normal estándar para calcular las probabilidades de cualquier variable que siga una distribución normal independientemente de su valor de media y su varianza, lo cual lo hacemos a través de esta fórmula de estandarización, donde X representa una variable que sigue una distribución normal con media mu y varianza y desviación estándar sigma. Y Z representa una variable que sigue una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. Entonces, esta función nos permite convertir una variable normal a una variable normal estándar. De tal manera que cada valor posible de X lo convertimos a un valor equivalente Z. De tal manera que la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta X es igual a la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta Z, ¿verdad? Hasta su Z equivalente. Entonces eso es lo que hemos estado usando, cómo transformar los valores de X de normal a Z de normal estándar y viceversa, y cómo determinar las probabilidades para distintos valores de X a través de esas probabilidades equivalentes en Z. Entonces, vamos a recordar un poquito eso. Bien. Entonces, y de hecho el día de hoy que vamos a avanzar un poquito más en la materia, vamos a ver cómo nosotros también podemos utilizar esa propiedad para calcular o aproximar las probabilidades en variables que siguen otras distribuciones, incluyendo variables que no son ni siquiera continuas, sino que son discretas. Podemos aproximar sus probabilidades con la distribución normal estándar. Entonces, decíamos que si yo tengo una variable X que sigue una distribución normal con media mu y con varianza sigma cuadrado, y teniendo Z como una distribución normal estándar, es decir, con mu igual a 0 y con sigma cuadrado igual 1, nosotros podríamos transformar valores de X en valores equivalentes a Z a través de esta fórmula. Z igual, bueno, pongámoslo acá, con Z igual a X menos mu entre sigma. También podemos hacerlo al revés, y estuvimos haciendo esos ejercicios la vez anterior. Es decir, que yo puedo a partir de aquí más bien tener un valor de Z y ese Z transformarlo en un valor de X equivalente.
simplemente despejando de esta misma fórmula, de tal manera que X sería Z multiplicado por sigma más mu. Vimos también cómo existe entonces unas propiedades que podemos aplicar debido a que la distribución normal y la normal estándar también son una distribución en forma acampanada y que es simétrica respecto al valor de mu. En el caso particular de la distribución Z, bueno, en el caso de una distribución X, si esta es X, aquí tendríamos mu. Entonces lo que tenemos es que de mu a la izquierda y de mu a la derecha, la función de densidad tiene exactamente la misma forma. En el caso particular de Z con mu igual 0, pues lo mismo. En este caso, de hecho, lo que ocurre es que los valores que tenemos aquí en el eje los llamamos menos Z y Z en este eje, pero la idea básicamente es que el área que tenemos de este lado, de menos infinito a Z o de menos infinito a X, es igual al área que tenemos a este lado de acá, ¿verdad? Con este X, digamos 1 y este X2, lo mismo ocurre, ¿verdad? Con las áreas de menos Z y Z. Y esa propiedad de simetría nos ayuda muchísimo porque recordemos que el gráfico que nosotros tenemos, en el caso del libro en particular, lo que vamos a tener son valores para los zetas negativos. Voy a ponerles aquí menos zetas. Nuestra tabla lo que nos da es la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos Z, ¿verdad? Tenemos valores negativos de Z que van desde, no recuerdo si valores de menos 3 o menos 4 hasta el valor 0. Sabiendo que el área acumulada hasta 0 es la mitad de la probabilidad, o sea, es 0.5. Pero entonces esta probabilidad nos ayuda porque nosotros también podemos decir que si yo necesito la probabilidad de que más bien mi variable sea mayor que Z, esta probabilidad es igual a esta. Entonces la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z es igual a la probabilidad de que Z sea mayor o igual que Z positivo, ¿verdad? Estas dos áreas son iguales. Además, a veces, más bien lo que necesitamos es calcular para un determinado valor de Z. Para un determinado valor de Z positivo, necesitamos calcular esta área. Necesitamos saber cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que este Z positivo. Bueno, sería cuestión para calcular esa probabilidad de restarle esta área roja. Y esta área roja, pues sería probabilidad de que Z sea mayor o igual que ese Z minúscula, que lo podemos encontrar, según esto que acabamos de ver aquí, con esta otra, ¿no? Entonces, esto sería igual a la probabilidad de que, más bien, por la propiedad del complemento, diríamos eso es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea mayor o igual que Z minúscula. Y esto es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z negativo. Entonces, ese tipo de ejercicios y ese tipo de cosas son las que estuvimos estudiando la vez anterior. ¿Okay? Repasemos un par de ejemplillos que teníamos por ahí. Aquí teníamos donde teníamos una distribución, en este caso era de corriente, con una distribución normal
con valores de mu igual a 10 y sigma igual a 2. Entonces, si tenemos mu igual a, decía, 10 y sigma igual a 2, ¿cierto? Entonces, aquí nos preguntan cuál es la probabilidad. Bueno, tenemos dos valores de X aquí de referencia, 9 y 11. Vamos a ponerlo así. X1 es 9 y X2 es 11. Es decir, esto es una distribución de la siguiente manera. Tenemos mu aquí en el centro, 10, y tenemos dos valores de referencia, 9 por acá y 11 por acá. Entonces aquí nos pueden preguntar varias cosas. Nos pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que esta variable X, la corriente, sea menor que 9, que sea mayor que 9, menor que 11, mayor que 11, que esté entre 9 y 11, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que nos piden la probabilidad de que sea menor que 9, ¿no? En cualquiera de los casos, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar primero estos valores a sus equivalentes en una distribución normal estándar. Es decir, que en lugar de 10 esté centrada en 0 y que entonces este valor de X igual a 9 y este valor de X igual a 11 lo tenemos que transformar en dos valores de Z. Este va a ser negativo porque está a la izquierda de mu. Y a la izquierda de mu en Z vamos a tener entonces Z negativos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil, transformamos cada uno de estos valores, el 9 y el 11, los transformamos a sus correspondientes valores de Z. Entonces decimos Z igual a X menos mu entre sigma, en este caso particular es X menos 10 entre 2. Entonces, el Z, pongámoslo así, correspondiente al valor de 9, sería igual a 9 menos 10 entre 2, que eso da menos 0,5. Entonces este valor es menos 0,5. Y el Z correspondiente al valor de 11 sería 11 menos 10 entre 2, que da 0,5. 0,5. Muy bien, entonces, cuando me preguntan la probabilidad de que X sea menor o igual que 9, esto es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,5. Es esta. En nuestra tabla podríamos encontrar este valor directamente porque, como estábamos mencionando, nuestra tabla precisamente tiene acumulaciones desde menos infinito hasta menos Z. Para distintos valores de Z hasta el valor de 0. Entonces, esta probabilidad la encontramos de forma directa. Ahora, si me preguntan cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 11, esa probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que Z sea mayor que 0,5. La probabilidad de que Z sea mayor que 0,5 es igual a la probabilidad de que sea menor que menos 0,5. Entonces nos va a dar este mismo resultado. Entonces aquí la probabilidad de que X sea mayor o igual que 11 va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5, perdón, mayor. Mayor o igual que 0,5, que es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,5. Entonces ahí tendríamos eso resuelto. ¿Qué pasa si me preguntan cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 9? O sea, esto.
hasta allá. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 9. Fíjense que eso va a ser igual a la probabilidad completa, todo el área debajo de toda la curva, que es 1, menos la probabilidad de que sea menor. Y la probabilidad de que sea menor que 9 es igual a la probabilidad de que Z sea menor que 0,5. Que es una probabilidad también que ya conocemos, que la encontramos directamente con nuestra curva. Otra cosa que nos pueden preguntar es probabilidad de que sea menor que 11. Menor que 11 sería, vamos a hacer esto más grande para aquí. Sería esta probabilidad, toda esta área, ¿no? Entonces ahí me preguntan probabilidad de que de que X sea menor o igual que 11. Bueno, eso es igual a ¿qué? Al área completa, que es 1, menos esa área roja. Es decir, menos la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 11. Y esa probabilidad de que sea mayor o igual que 11 es igual a la probabilidad de que sea menor o igual que 9, que es igual a la probabilidad de que sea menor o igual que 0,5. Perdón, aquí me equivoqué y esto es X. Entonces, equivalente a Z, eso es igual a la probabilidad de que sea 1 menos la probabilidad de que sea menor que menos 0,5. ¿Sí? Y la pregunta que efectivamente nos hace en este ejercicio es más bien, ¿cuál es la probabilidad de que la corriente esté entre 9 y 11? ¿No? Entonces ahí nos piden el área aquí en medio. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Bueno, yo puedo calcular la probabilidad hasta 11, ¿no? Y le resto el área hasta 9. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que X tenga valores entre 9 y 11 es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 11 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 9. ¿Sí? Esta ya vimos que la puedo calcular como el área completa 1 menos este pedacito de aquí. ¿Verdad? Tendría que restarle. Tendría que restarle esto. Entonces sería igual a 1 menos el área roja, que es la probabilidad de que X sea mayor que 11. Y por el otro lado, tendríamos esto. Y por el otro lado, la probabilidad de que X sea menor o igual que 9. Como ya vimos, el valor de 9 es equivalente a, en valores de Z, esto es equivalente a menos 0,5 y esto es equivalente a 0,5. Entonces, tendríamos que esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,5 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,5.
¿verdad? Incluso aquí si vemos esto es igual a 1 menos 2 veces la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,5. Y bueno, y ya nos vamos a buscar eso en la tabla. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, yo les sugiero en este tipo de ejercicios siempre ayudarse con un gráfico y ver las áreas, etcétera, para que no se vayan ustedes a equivocar. Vean que en todos los casos que resolví yo aquí, todas las probabilidades que nos estaban preguntando, lo que yo intenté hacer es transformar esas probabilidades a probabilidades que correspondan a zetas negativos, porque nuestro gráfico, nuestra curva de distribución normal estándar, es que esto se traba. El Zoom tiene un problema que como que se domina del espacio y ya después no lo deja uno hacer nada. A ver. Ya. No, no me deja. Algo así. Nuestra curva de la distribución normal estándar la tenemos solamente en Z negativo, ¿verdad? Para Z negativos, y por eso es que en este ejercicio, al final, si ustedes notan, eso fue lo que fui haciendo, cómo ir pasando cualquier probabilidad que me pregunten a valores de Z negativos, a probabilidades de Z negativos en todos los casos, ¿no? Incluyendo este. Como esto lo paso al final a valores de Z negativo para poder utilizar nuestra tabla. Y eso tal vez sería bueno. Repasemos cómo es que utilizamos esa tabla. Ya la tenemos por acá. Pues recordar que en esta tabla los valores que están aquí dentro son las probabilidades acumuladas desde menos infinito hasta el valor de Z, en este caso Z negativos, que están configurados en la tabla como un valor con 2 decimales, empezando en menos 3,9 con los decimales 3,99, 98, 97 o 3,9, que sería la primera columna. De tal manera que en el caso del ejercicio, lo que estábamos buscando para todos los casos eran probabilidades para Z igual a menos 0,5. Entonces, menos 0,5 sería esta fila de acá. Y como es menos 0,50, sería este valor, 0,308538, que es el único valor necesario para responder todas las preguntas de todas las probabilidades que vimos en este ejercicio en particular. Muy bien. ¿Dudas respecto a esto? Todo claro. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, este ejercicio lo hicimos. Aquí viene la respuesta. Todo eso lo estudiamos. Ahora viene algo muy interesante que ya les había adelantado. Si ustedes recuerdan, la clase anterior, yo les mostré gráficamente cómo era que se distribuía una variable binomial.
Y vimos cómo gráficamente también, dependiendo de la cantidad de observaciones, de la cantidad de muestra, en la medida que n es grande y también p es grande, la binomial tiene también una forma acampanada y simétrica, ¿verdad? Siempre y cuando, como les digo, la probabilidad sea de cierta magnitud y la cantidad de muestras sobre todo sea grande. Bueno, eso se resume acá con esta propiedad. Dice que si una binomial n por p, n que es la cantidad de ensayos o la cantidad de muestra multiplicado por p, que era la probabilidad de éxito, es mayor que 5, y n por 1 menos p también mayor que 5, esa distribución binomial, a pesar de que es una variable aleatoria discreta, yo puedo aproximarla bastante bien con una distribución normal. Y por lo tanto, también podría utilizar la distribución normal estándar para calcular esas probabilidades. Claro, esto es una aproximación. ¿Y cómo haríamos esa transformación? Bueno, utilizando la misma fórmula de estandarización. Fíjense que hace un rato dijimos, esto no, aquí. Cuando yo tengo una variable x que distribuye normal, que tiene un valor de media mu, recordemos que este valor de media, este valor de la media, corresponde a el valor esperado de x, ¿no? Solo que usamos este símbolo, pero en realidad es el valor esperado de x. Y este valor que lo escribimos con el símbolo sigma cuadrado corresponde a la varianza de x. Entonces, cuando tengo una variable x que distribuye normal con una media, o sea, con un determinado valor esperado y con una determinada varianza, yo transformo esta variable x en una normal estándar haciendo x menos mu. ¿Pero qué es mu? Su valor esperado. Y dividido entre sigma. ¿Qué es sigma? La raíz cuadrada de su varianza. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría generalizar esta fórmula z igual a x menos mu entre sigma como x menos el valor esperado de x entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿Verdad? Esta sería la fórmula general. O escrita de una manera más genérica. Entonces, de nuevo, si x distribuye normal con un determinado valor esperado y con una determinada varianza, yo puedo transformar x en una distribución normal estándar haciendo x menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿Sí? Esa sería una forma más genérica. Esta fórmula la vamos a utilizar mucho, muchísimo. Claro, estamos partiendo del hecho de que x distribuye normal. Cuando x distribuye normal, este cálculo es exacto. Y utilizar z para calcular las probabilidades de x es exacto. De hecho, la vez anterior lo hicimos también con el software. Recuerdan que estos ejercicios que resolvimos aquí para el ejemplo de clase, estos ejercicios de esta distribución normal, también utilizamos el software y calculamos sin necesidad de estandarizar las probabilidades para esta distribución normal con media, con mu 10 y sigma igual 2. Y esas probabilidades dan exactamente igual que lo que calculamos con la distribución normal estándar. Entonces, repito, cuando x distribuye normal, el cálculo utilizando z es exacto, es igual, idéntico, porque todas las distribuciones normales
el área bajo sus curvas, a la misma separación en términos de sigmas a partir de mu, esas áreas son iguales. Por eso es exacto el cálculo. Sin embargo, yo puedo utilizar este cálculo de Z como una aproximación, no exacto, sino como aproximación, siempre y cuando mi variable X yo pueda, bajo ciertas circunstancias, decir que es aproximadamente, o sea, no es que distribuye, sino que aproximadamente distribuye normal. También con su valor esperado, cualquiera que sea, y su varianza, cualquiera que sea. Y eso lo puedo usar para cualquier X, sea X continuo, discreto, y distribuya lo que distribuya X. Si tengo condiciones para poder decir que su distribución se parece a una normal, entonces puedo utilizar esta fórmula para estandarizar o para convertir X o aproximarlo a través de una distribución normal estándar. ¿De acuerdo? ¿Queda eso claro? Si X es normal, este cálculo es exacto. Si X, bajo ciertas circunstancias, puedo suponer que distribuye normal, entonces este cálculo es una buena aproximación. Bueno, eso sucede cuando X, por ejemplo, distribuye binomial. ¿Sí? Si X es una binomial que tiene su valor esperado y tiene su varianza, ¿cuál es el valor esperado de una binomial? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la distribución binomial? Y que tiene una media igual a n por p. El valor esperado de una binomial es n por p, esa es su media. Y su varianza es n por p por 1 menos p. Entonces, una binomial que tiene un valor esperado, pongámoslo así, bueno, no importa, un valor esperado, n por p, y una varianza que es n por p por 1 menos p, ¿no? Según vimos acá. Resulta que, según acabamos de decir, si este valor de n por p y n por 1 menos p es mayor que 5, o sea, son números más o menos grandecitos, esta distribución binomial es aproximadamente una normal, se parece a una normal, que tiene esta media y esta varianza. ¿Sí? Entonces dijimos cuando este valor np es mayor que 5 y n por 1 menos p también mayor que 5. Es aproximadamente normal. Bueno, entonces resulta que yo podría aproximar X, aproximarlo con una distribución normal estándar, haciendo X menos su valor esperado, que su valor esperado es n por p, dividido entre su varianza. Y su varianza es raíz cuadrada de su varianza, que es raíz entonces de np por 1 menos p. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces, fíjense lo que dice acá. Si X es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, entonces Z igual a X menos np entre raíz de np por 1 menos p. ¿De dónde sale esta fórmula? Se lo acabamos de ver. Es realmente muy sencillo.
Es la misma fórmula que conocíamos antes para estandarización. X menos mu, o sea, X menos el valor esperado, entre sigma, o sea, raíz cuadrada de la varianza. Solo que en el caso de la binomial, ese mu, ese valor esperado, es NP, y su varianza es NP por 1 menos P. Entonces, es simplemente aplicar exactamente esta fórmula, pero para el caso particular de la binomial. Entonces, dice que esta variable es aproximadamente una variable aleatoria normal estándar. Aproximadamente, ¿verdad? No es exacto, pero el resultado es bastante bueno. Ahora, con el caso de la binomial tenemos una situación particular y es que la variable X no es una distribución, no es una variable aleatoria continua. Recordemos que es una variable aleatoria discreta, donde X es la cantidad de éxitos en cantidades enteras, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es la cantidad de éxitos que yo logro o puedo obtener cuando hago n veces un ensayo de Bernoulli. Entonces pruebo varias veces y puedo tener cierta cantidad de éxitos de eso. Entonces, como la variable es discreta, mientras que la variable normal, estándar, es continua, tenemos que hacer un pequeño ajuste cuando calculamos las probabilidades. No me puedo ir, aunque en principio yo lo que estaría haciendo entonces es lo siguiente, ¿verdad? En principio, por lo que vimos antes, si X distribuye binomial, NP y NP por 1 menos P, entonces yo diría, bueno, tomo los valores de X, un valor X cualquiera, y lo normalizo así. ¿Ok? Entonces, igual que en el caso anterior, si yo tengo mi variable binomial que tiene un valor esperado de NP, y bueno, y aquí una variabilidad igual a NP por 1 menos P, digamos lo que estamos haciendo es transformando esto al equivalente de una distribución normal estándar. Aquí tenemos X. Aquí tenemos Z. Aquí con 0. Entonces, en principio, estos valores, por ejemplo, un valor de X como es este de acá, este valor de X, yo lo transformaría a su equivalente de Z, o este de acá, lo transformo también aquí a un valor de Z. Y estas probabilidades, vean qué sucede. Estas probabilidades, fíjense que aquí tengo un problema porque esto es un solo rectángulo, ¿verdad? Tiene dos mitades, mientras que aquí, en el caso de la normal, sí es exacto, sí es preciso el cálculo. Entonces, dado que esto es variable discreta con números enteros y no puedo coger esta probabilidad, digamos, y habría que coger este rectángulo aquí y partirlo en dos mitades, ¿verdad? Para poder tener una mejor aproximación de esta probabilidad, entonces se aplica este ajuste que dice aquí. El ajuste dice que si yo estoy calculando, o yo necesito calcular la probabilidad de que la binomial sea menor o igual que un valor X, lo que hacemos es sumarle a ese valor de X 0.5. ¿Okay? Entonces haríamos no el cálculo para X, sino el cálculo para X más 0.5. Eso es cuando yo estoy calculando probabilidades, digamos, del lado izquierdo, acumuladas del lado izquierdo. En este caso, desde 0 hasta X. O sea, probabilidades de X menor o igual que. Cuando es menor o igual que, a X le sumamos 0.5. Entonces, cuando vamos a aplicar esta fórmula de estandarización, no hacemos directamente X menos NP, sino X más 0.5 menos NP.
Y cuando estamos calculando más bien probabilidades del lado derecho, es decir, cuando X es mayor que X minúscula, es decir, estamos más bien calculando probabilidades hacia este otro lado. Por ejemplo, esta probabilidad de aquí, en amarillo. Entonces lo que hacemos es que cuando es de este lado, cuando la probabilidad del lado izquierdo, aquí sumamos 0,5. Pero cuando es del otro lado, más bien restamos 0,5. ¿Ya? Muy bien. Entonces fíjense que cuando son probabilidades de X mayor que X minúscula, haríamos a X menos 0,5 y así hacemos la transformación. En lugar de usar X, usamos X menos 0,5. Veamos un ejemplo que quede claro. Algo pasó aquí. Ahí va. Entonces dice, a ver, ajá, ya. En un canal de comunicación digital, asuma que el número de bits recibidos en un error pueden ser modelados por una variable aleatoria binomial. La probabilidad de que un bit recibido sea recibido con un error es de 10 por 10 a la menos 5. Y se van a enviar 16 millones de bits. O sea, n es igual a 16 millones. 16 por 10 a la 6. ¿Cuál es la probabilidad de que 150 o menos errores ocurran? Nos están preguntando entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que 150. Como me están preguntando por una probabilidad menor o igual, es decir, me están preguntando por probabilidad de este lado, al lado izquierdo, entonces a X le tengo que sumar 0,5. Entonces, a la hora de transformar X, en lugar de usar 150, uso 150,5. Y a ese valor, según la fórmula que acabamos de ver, haríamos X menos NP sobre NP por 1 menos P, raíz. Entonces, N era 16 millones, 16 por 10 a la 6, por P, que es 10 a la menos 5, y entonces eso nos da 16 por 10 a la 1, o sea, 160. Eso es NP. Aquí está NP. Por 1 menos P, 1 menos 10 a la 10, 10 a la menos 5, raíz de eso. Entonces, transformamos X, no usando 150, sino 150,5, y el valor de Z que obtenemos ahí de esta transformación es menos 0,75 104. Bueno, en nuestra tabla podríamos nada más ir a buscar menos 0,75, ¿verdad? Porque solamente tenemos 2 decimales. Vamos a hacer eso para verificar. Entonces buscamos menos 0,75. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, este valor, que es 0,2266. Ok, aquí pues está calculado de forma exacta por un software, pero es este valor, menos 0,226. ¿Dudas? ¿Quedó claro este ejemplo? No hay dudas. Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos. De la misma manera en que nosotros podemos hacer una
aproximación con la normal de una distribución binomial, también lo podemos hacer con una distribución de Poisson, siempre y cuando lambda, que recuerden que es la tasa de éxito por unidad de tiempo, unidad de longitud o unidad de área, sea mayor que 5 también. Siempre que lambda sea mayor que 5. Recordemos que en el caso de la distribución de Poisson, bueno, esta es su distribución, su función de probabilidad. Lambda corresponde tanto a su valor esperado como a su varianza. Entonces, siguiendo la misma lógica anterior, si X distribuye Poisson con una media lambda y una varianza lambda, entonces yo podría aproximadamente utilizar una variable z que toma X y le resta su valor esperado y lo divide entre la raíz cuadrada de su varianza, aproximar la variable X así, haciendo X menos el valor esperado de X, que es lambda, raíz cuadrada de su varianza, que también es lambda. Entonces, con esta fórmula puedo yo aproximar una variable de Poisson a una variable normal estándar. Claro, con esta restricción, ¿no? Perdón, 5. No es que no lo pueda aproximar para valores menores que 5. Sí, claro que podría, pero ya el error ahí comienza a ser cada vez más alto. Entonces, en la medida en que este valor sea alto, esta aproximación comienza a ser mejor, comienza a ser más precisa. Bien, entonces, ok, listo. Tenemos un ejemplo. Asuma que el número de partículas de asbesto por metro cuadrado, ahí tenemos la tasa por unidad de área, sigue una distribución de Poisson y la media es 1000. Entonces, lambda igual a 1000. Si un metro cuadrado de polvo es analizado, aquí recordemos que debemos tener el cuidado de que el tamaño de la muestra que vamos a analizar coincida en términos de la unidad de lambda. Y aquí así es, ¿verdad? Están analizando un metro cuadrado y la tasa es por metro cuadrado. Entonces estamos bien. ¿Cuál es la probabilidad de que 950 o menos partículas sean encontradas? Recordemos también que aquí X sigue siendo una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Porque es cantidad de éxitos, pero solo que la tasa de éxitos es por metro cuadrado, pero X es cantidad de éxitos. Entonces, para hacer esta transformación, debemos también tener el mismo cuidado de antes. Y es que si nos están preguntando por la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado valor de X, tenemos que hacer el cálculo con X más 0,5, porque estamos calculándolo del lado izquierdo. Y si nos preguntan por la probabilidad de que X sea mayor más bien que X, entonces calcularíamos la probabilidad para X mayor que X menos 0,5. También esta corrección de sumarle o restarle 0.5 se lo hacemos cuando las variables son discretas. Okay, bueno, entonces para este ejemplo, si hiciéramos el cálculo manualmente, lo hiciéramos directamente con una Poisson,
Recordemos, ¿verdad? La distribución Poisson es esta. E a la menos lambda, lambda a la x, x factorial. Y como estamos haciendo el cálculo para x menor o igual que 950, pues entonces habría que calcular con esta función valores desde 0 hasta 950. X igual 0, X igual al 1. ¿verdad? Imagínense lo que es hacer este cálculo, ¿verdad? O sea, y si lo hiciéramos manual, con esos factoriales y esos cálculos es muy engorroso, ¿verdad? Complicado, dice aquí, muy difícil hacerlo manualmente. De ahí que entonces conviene aproximar esta distribución de Poisson con una distribución normal estándar. Y así es como lo hacemos aquí. Entonces, probabilidad de que X sea menor o igual que 950, como es menor que, a 950 le sumamos 0.5, como vimos antes, y normalizamos esto. Lo estandarizamos a una distribución normal estándar, haciendo X menos su valor esperado, lambda, entre la raíz cuadrada de su varianza, que también es lambda. ¿no? Solo teniendo ese cuidado que X es no 950, sino 900.5. El valor de Z que nos da es menos 1,57 y nos vamos a la distribución normal estándar a buscar menos 1,57. Entonces aquí está, que sería menos 1,5 en nuestro caso. Menos 1,5 que está 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menos nos daría 0,125 más o menos. No, es 1,57, me equivoqué, perdón. 1,57 está aquí, 1,57 es la tercera columna. 1,57 es este valor. 0,058208. Aquí, 0,058. Muy bien, ¿dudas? Ninguna. Todo bien, profe. Muy bien. Ok. Vamos a continuar con, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora con distribuciones entonces de variables aleatorias continuas? La definición de lo que es la función de densidad, su valor esperado, su varianza. Hemos estudiado dos distribuciones o dos variables con dos distribuciones de densidad particulares, la uniforme continua y la normal. Vimos cómo una normal cualquiera la podemos aproximar con una, bueno, no aproximar, sino que podemos calcular sus probabilidades utilizando una normal estándar, haciendo el procedimiento de estandarización. X distribuye normal, la puedo convertir en Z que distribuye normal estándar. También hemos visto que esa estandarización podemos usarla como aproximación para cualquier variable. En caso particular de la binomial y la de Poisson, siempre y cuando cumplamos esas condiciones, NP mayor que 5 y N por 1 menos P también mayor que 5 para el caso de la exponencia de la binomial y lambda mayor que 5 para el caso de la de Poisson. ¿Cómo hacemos esa aproximación? Bueno, hacemos la misma fórmula de estandarización, X menos valor esperado entre raíz cuadrada de la varianza
según sea su valor esperado y su varianza en cada caso. Bien, ahora vamos a continuar con otra variable aleatoria, una variable X que sigue una distribución que se denomina como exponencial. En este caso dice que esa variable aleatoria es igual a la distancia entre conteos sucesivos en un proceso de Poisson con media lambda mayor que 0. ¿Qué es eso? Recordemos que la distribución de Poisson lo que nos da es una variable aleatoria discreta. Y me dice que si yo tengo una probabilidad de éxito distribuida en el tiempo, en longitud o en área, vamos a suponer, vamos a dibujar una línea. Digamos, yo tengo esto y resulta que yo aquí tengo una cantidad de éxitos lambda, ¿verdad? Por metro cuadrado o por tiempo, por hora, por minutos, por lo que sea. Entonces, cada cierto tiempo yo podría tener un éxito en este rango, ¿verdad? Lambda. Entonces, la de Poisson, la variable X de Poisson, lo que me dice es, ok, yo voy a analizar un trozo de esto, una unidad, tengo aquí una unidad, y entonces lo que me va a decir es, X es la cantidad de éxitos que yo voy a encontrar aquí. La probabilidad de que tenga un éxito, 2, 3, 4, 5, etc. Eso es Poisson. La exponencial lo que me dice es, bueno, si yo tengo un éxito aquí y tengo otro éxito aquí, en la función exponencial, X lo que representa es esta separación entre un éxito y el que sigue. ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia que haya hasta encontrarme el próximo éxito sea de tantos metros cuadrados, tantos minutos o segundos o horas o lo que sea, según sea la tasa lambda en qué unidades esté? ¿Se entiende la diferencia entre la Poisson y la exponencial? ¿Y qué significa la exponencial? ¿Qué significa X? Alguien, tal vez, vamos a ver, algún compañero, Diego Salgado, ¿me podrías decir un ejemplo de una variable de Poisson? Es decir, invéntate algún fenómeno que yo lo pueda distribuir por metro cuadrado, por metro lineal o por kilómetro o por tiempo. ¿Qué sería X? Como Poisson. ¿Ideas? ¿Está Diego por ahí? Sí, profe, acá estoy. Ajá. Em, Tiene que ser una variable que yo le pueda medir en metros, digamos, kilómetros. Digamos, en cantidad de veces que va a ocurrir algo por metro, por kilómetro, por metro cuadrado, por minuto, por segundo, cualquier cosa, por año, no sé, lo que sea. ¿Qué podría ser? Un fenómeno. Tal vez personas que mueren cada minuto, algo así. Ujú. Ok, muertes por minuto. Ok. Esa sería nuestra variable de Poisson. Entonces, tal vez, Eliana, ¿cuál sería el equivalente de mi variable exponencial?
Profe, la verdad no sé, es que me perdí. Ok. ¿Alguien que sepa? Que nos ayude o que piense que sabe. O sea, en realidad la Poisson no es que X sea las muertes por minuto, no, no. Tal vez para que quede claro. Vamos a ponerlo totalmente correcto para que luego no se vayan a confundir. Aquí el fenómeno es un fenómeno de muertes que ocurren por minuto, eso sería lambda, ¿verdad? Muertes por minuto. Entonces yo tengo un fenómeno de personas que están muriendo y conozco la cantidad de muertes por minuto que ocurren. Entonces mi variable de Poisson X sería el número de muertes en un minuto, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que en un minuto muera ninguna persona, una persona, dos personas, tres personas, cuatro, etcétera, sabiendo que la tasa promedio de muertes por minuto es lambda. Esa sería mi variable de Poisson. Cantidad de muertos en un minuto. ¿Cuál sería la exponencial? Vea, en el caso de Poisson, X es la cantidad de éxitos, bueno, en este caso cantidad de muertes. Y su equivalente exponencial es, X tiene que ver con la cantidad de tiempo que transcurre entre un éxito y el que sigue. Entonces, ¿aquí qué sería? Tal vez, Gabriel. Sí, profe, sería como tiempo por muerte o algo así, o sea, como Sería la cantidad tiempo de por muerte, minutos. ¿no? ¿Qué pasan por cada muerte? Ajá, es la cantidad de minutos que transcurren, digamos, ¿verdad? Hasta la siguiente muerte. ¿Verdad? Es decir, una vez que muere alguien, ¿cuántos minutos van a transcurrir hasta que vuelva a morir alguien más? ¿De acuerdo? Alguien que me dé otro ejemplo. Fenómeno de Poisson, fenómeno de Bernoulli. ¿Qué va a hacer? Bueno, no, pongámoslo un fenómeno de Poisson, efectivamente. Poisson. ¿Ok? Otro fenómeno que ocurra por minutos, por metros cuadrados, hasta por metro cúbico podría ser. ¿Qué fenómeno podría ser? ¿Cuántos huecos por, no sé, por 1 kilómetro en la calle? ¿Ok? Entonces serían, ¿cómo se llama? Baches, ¿ah? Sus huecos, baches por kilómetro. Perfecto. Eso sería la tasa de éxitos de un fenómeno de Poisson. No sé, tantos baches por kilómetro. Entonces, mi variable de Poisson, X sería el número de baches en un kilómetro. ¿Qué sería la exponencial? Como cuántos metros hasta encontrar su próximo bache, ¿no? Exacto. ¿Cuántos kilómetros entre baches? O cuántos kilómetros, una vez que encuentro un bache, cuántos kilómetros después voy a encontrar el que sigue. Exactamente, eso es. Bueno, ese tipo de fenómenos que siguen distribución exponencial siguen una función de densidad igual a lambda por e a la menos lambda x, donde x, como es una distancia, un tiempo, una cantidad de metros cuadrados, va desde 0
por encima de 0 hasta más infinito. Entonces, esa sería la función de densidad exponencial. Esa es la interpretación que se le da a este fenómeno, a esta variable. Sus valores esperados son, su valor esperado es 1 entre lambda y su varianza es 1 entre lambda al cuadrado. Veamos. Una cosa que tiene la distribución exponencial es la que se llama como propiedad de falta de memoria. Eso quiere decir que en esta distribución, no importa cuántos éxitos haya tenido uno, la cantidad de tiempo o de longitud o de área que debe transcurrir hasta encontrar el próximo éxito, el próximo H o que vuelva a morir otra persona, se mantiene invariable. Es decir, no importa cuántos éxitos hayan ya ocurridos, siempre se va a mantener esa misma probabilidad. Es lo que quiere decir este gráfico. Bueno, aquí ya me pasé. Existen otras distribuciones, otra distribución que es la distribución de Weibull. En este caso, Weibull lo que hace es como mejorar la distribución exponencial, tratando de tomar en cuenta que algunos sistemas empeoran con el tiempo o mejoran. O un equipo, por ejemplo, que se desgasta. Entonces, la cantidad de tiempo que va a transcurrir hasta que la máquina vuelva a fallar, en caso de que el sistema se deteriore, se va a acortar ese tiempo en la medida en que ya la máquina se haya deteriorado anteriormente. Entonces, en ese tipo de fenómenos donde hay una mejora o el tiempo no, ese tiempo entre un éxito y el que sigue, no se va a mantener constante, sino que se puede acortar o puede incrementarse, entonces sigue una distribución de Weibull. ¿Ok? ¿Qué cosa esta? A ver. Es un error aquí en la lectura del archivo. Déjenme ver si lo leo, lo cargo de otro lado. Sé que están dando problemas estos archivos a la hora de leerlos. Ok, vamos por aquí. Bien. Entonces, bueno, tal vez para irlo acortando, vamos a pasar acá. La distribución de Weibull, la función de densidad de esta distribución sigue esta forma. Además de, en este caso, tiene dos parámetros que son beta y delta. Entonces, cuando los valores de X son menor que 0, la distribución de Weibull con parámetro de escala D mayor que 0 y parámetro de forma beta mayor que 0. Así es como se denomina. Y tiene esta propiedad. Cuando el valor de beta, este parámetro beta, es menor que 1, la tasa de fallos decrece con el tiempo, ¿no? Mientras que cuando es igual a 1 y esa tasa permanece constante, esta distribución de Weibull es equivalente a una distribución exponencial. Y en caso contrario, cuando beta es mayor que 1, la
bueno, aquí se habla de tasa de fallos, sería tasa de fallos o tasa de éxito, según como la nomenclatura que hemos seguido nosotros. Cuando beta es mayor que 1, entonces es más bien que la tasa de fallos aumenta con el tiempo, o el lambda. Es como que si no tuviéramos un lambda constante, ¿verdad? Beta igual 1 sería el lambda constante, igual que la exponencial. Beta menor que 1 sería un lambda que va haciéndose cada vez más pequeño. Y beta mayor que 1 es un lambda que cada vez se va haciendo más grande. Eso es el equivalente. La interpretación de la función es la misma y X es lo mismo, es el tiempo transcurrido hasta el siguiente éxito, hasta que ocurra el siguiente éxito. Esta función que tiene acá sería la distribución acumulada en el caso de Weibull. En el caso de Weibull, el valor esperado de X sigue este valor donde tengo el parámetro delta, el parámetro beta, que ya los vimos anteriormente, y esto que aparece aquí, esta figura, es una distribución gamma, que es otra distribución de otra variable aleatoria. Entonces, el valor esperado se calcula como un delta por la función gamma evaluada en 1 más 1 entre beta, y la varianza también depende de la distribución gamma, como ustedes ven en esta fórmula. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Dice, el tiempo de falla, en este caso son fallas, lo que hemos estado llamando éxito, el tiempo de falla en horas de un cojinete se encuentra modelado como una variable aleatoria Weibull con beta igual a 1/2 y delta igual a 5000 horas. ¿Cuál es el tiempo promedio de falla? Bueno, pues aquí básicamente lo que hacemos es sustituir esos valores en esta función, donde tenemos que ir a utilizar una distribución gamma para el valor de 1,5. Esas distribuciones también ya están o calculadas en Excel o en alguna función de probabilidad o están tabuladas. Entonces tendríamos que ir a buscar el valor de esa función gamma, que para 1,5 el valor es 0,5 raíz de pi. Y aquí estaría la cantidad de horas promedio. ¿Cuál es la probabilidad de que el cojinete dure menos de 6000 horas? Entonces vamos a usar esta función, que es la distribución acumulada para x menor o igual que un determinado valor x. Y como me están preguntando, dure al menos 6000, significa que dure 6000 o más. Entonces tendría que ser 1 menos la función de distribución acumulada. Uso la distribución acumulada que aparece acá, ¿verdad? Sería 1 menos esto, por lo cual el 1 se cancela y nada más queda exponencial de x entre delta elevado a la beta, que es lo que se está calculando aquí. ¿Okay? Y bueno, esa probabilidad es de 0,334.